Bien, vamos de inmediato a revisar la información deportiva con sus detalles y tenemos que hablar de la primera Copa América de Béisbol Profesional porque se perfila como un evento trascendental, esto en el calendario beisbolístico continental, reuniendo incluso a las 12 mejores selecciones del continente según el ranking del Mundial de Béisbol y Softball. El torneo, que se disputará del 13 al 22 de noviembre del 2025, promete un espectáculo de alto nivel. Venezuela, con el tercer lugar en el ranking mundial, encabeza la lista de participantes, unida a potencias como México, Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Entre tanto, los grupos ya se encuentran definidos de la siguiente manera. El grupo A, con sede en Panamá, incluye a Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil y Curazao. El grupo B, en México, contará con la selección local, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua y Canadá. Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la superronda, que se jugará en México, donde se definirá el primer campeón de esta nueva justa. Pero más allá del título, la Copa América servirá como clasificatorio para importantes torneos internacionales, incluyendo 4 cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo de 2026 y posiblemente para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Así, de esta manera, este evento busca consolidar un espacio de referencia para el béisbol en un continente donde este deporte se vive con pasión. Bien, y en más notas del béisbol les contamos que el pelotero venezolano Ildemaro Vargas volverá a jugar en la MLB junto con la franquicia de los D-Back o los Diamondbacks de Arizona. Y es que se dio a conocer este jueves que a pesar de que Vargas había decidido romper lazos con la franquicia de Arizona y encontrar otros proyectos, bueno, que lo conllevara incluso de nuevo a la MLB, ambas partes han decidido llegar a un nuevo acuerdo para que el venezolano regrese a portar los colores de los Diamondbacks este mismo año 2025, ya que anteriormente jugaba en las ligas menores, pero durante su etapa como agente libre no conseguía un proyecto sólido y decidió entonces volver con Cascabeles, quienes le ofrecieron un contrato en las grandes ligas. Momento en la información de Deportes a Motor, donde el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid aceptó la denuncia contra la construcción del circuito de Madrid. El circuito de Madrid ha sido objeto de múltiples críticas desde su anuncio para formar parte de la categoría reina. Sin embargo, se dio a conocer recientemente que el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid estudiará a detalle la denuncia impuesta por la Plataforma Ecologista de Madrid, quienes han explicado que llevar a cabo este proyecto significa un impacto negativo a nivel urbano y ambiental, debido a que más de 700 árboles deberán ser derribados y la modificación de la vía pública que afecta a los residentes, además de la contaminación sónica a la que se verán expuestos si el proyecto sigue su rumbo. Contando con el apoyo de diferentes organizaciones que han demostrado oposición a este caso, quienes han expresado que no existe una necesidad real de llevar a cabo este proyecto, ya que España ya alberga un gran premio de la Fórmula 1 en Madrid, por lo cual el Tribunal Supremo de Justicia le ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que exprese el expediente administrativo correspondiente para proseguir en este caso. Bien, cambiamos de información y tenemos que hablar del Chelsea después que se coronara campeón de la Conference League. Bueno, la Comisión de Observadores Técnicos de la UEFA dio a conocer al jugador más valioso de esta temporada. A ver, es que el jugador español del Real Betis, Isco Alarcón, ha sido electo como el mejor jugador de la Conference League 2024-2025. ¿Quién lo diría después que salió del Real Madrid? Liderando además un once ideal de la competición en el que aparecen otros 2 jugadores del equipo verde y blanco. El malagueño de 33 años tuvo un papel clave en la clasificación del equipo verde y blanco para la primera final europea de su historia, en la que el 11 del chileno Manuel Pellegrini, el ingeniero, dominó la primera parte y además se adelantó en el marcador, pero Chelsea pudo remontar en la recta final. La UEFA confirmó que además de Isco en el equipo de la temporada de la Liga Conference League figuran sus compañeros Yusuf Sabali y Nathan en la defensa. Seguimos hablando del deporte rey en el viejo continente y es que el AC Milan se prepara para la próxima temporada desde ya y con un técnico ya conocido en la casa milanista. El buen hijo regresa a casa, dicen por ahí. El Milan anunció este viernes que el italiano Maximiliano Allegri es el nuevo entrenador del primer equipo, aunque no se precisó hasta cuándo ha firmado su nuevo contrato con el club rossoneri. Allegri, por cierto,
que estaba libre tras haber sido despedido de la Juventus hace un año, regresa a un Milan al que hizo, por cierto, campeón de la Liga en el año 2010-2011 y con el que logró incluso una Supercopa de Italia. Así que Max estuvo frente del Diavolo 178 partidos del 2010 hasta el 2014. El técnico italiano de 57 años tendrá el objetivo mínimo, como mínimo, para empezar de regreso a la Champions League. Cabe recordar que el Milan no jugará competición europea la próxima temporada y así le daban la bienvenida a través de la cuenta oficial de X con el Welcome Max Allegri. Bien, seguimos hablando del deporte rey en el viejo continente, pero no noticias así tan alentadoras, y es que después de la victoria del Liverpool en la Premier League, bueno, se vieron momentos de mucha tensión en la celebración en las calles del equipo inglés. Así que las autoridades policiales de Merseyside acusaron formalmente ya este jueves a Paul Doyle, de 53 años, además vecino del área metropolitana de Liverpool, bueno, de 7 delitos tras el atropello múltiple sucedido el pasado lunes en la ciudad inglesa durante las celebraciones del título de la Premier League. A ver, dejaron 79 heridos, ese es el registro. Doyle acumula un cargo además por conducción peligrosa, 2 por lesiones ilegales y maliciosas con la intención de causar daños corporales graves, otros 2 por causar lesiones corporales graves de manera ilegal y maliciosa con la intención de causar lesiones y 2 más por intento de causar lesiones corporales graves, ilegales y maliciosas. Se espera que Doyle, al que los medios británicos identificaron como un empresario local y padre de 3 hijos, comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Liverpool este fin de semana para una audiencia inicial. Bien, había que reiterar los cargos para que se pudiera entender perfectamente cuáles eran de verdaderamente las causas por las cuales iba a ser este ciudadano inglés ahí con la justicia. Y se acerca además la doble fecha de eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de 2026. Y este jueves Colombia ya dio a conocer a sus convocados y empezamos a revisar esta convocatoria por el técnico Néstor Lorenzo, que entregó una lista de 26, por cierto, futbolistas convocados a la selección. A ver, van a enfrentar a Perú y Argentina en la doble fecha, que está muy cerca, por cierto. Colombia bajo su rendimiento en las eliminatorias y además cayó varios puestos, ubicándose ahora en la 6ª posición con 20 puntos. Último lugar que da esa clasificación directa. Entre los de mejor nivel están, bueno, los campeones de las competiciones de fútbol inglés. Luis Díaz con el Liverpool en la Premier League, Daniel Muñoz de la FA Cup con el Crystal Palace. También los defensores John Lucumí, el título de la Copa Italia con el Bologna, y Davinson Sánchez, bicampeón local en Turquía. La concentración comenzará en Medellín y terminará en la sede habitual en Barranquilla. Bien, y seguimos refrescando convocatorias para esta doble fecha. Le toca el turno a Ecuador porque también anunció a sus convocados que vamos a revisar a continuación. Bien, a través de sus redes sociales, ahí está, en la cuenta de X, la Tri dio a conocer este listado, donde aparecen nombres, por ejemplo, el de Gonzalo Plata. Bueno, por cierto, el entrenador es argentino, hay que recordarlo, Sebastián Becasese. A ver, aparece Moisés Caicedo también, pero Hincapié, Pervies Estupiñán, son los nombres a grosso modo que se pueden leer y son los nombres más referentes de esta selección. También está Hernán Galíndez, Moisés Ramírez, entre otros jugadores que figuran en la lista de los convocados por el técnico argentino. Bien, pasamos a otras informaciones. Atención porque es momento del ciclismo y vamos a vivir un momento pletórico, memorable y único en el Giro de Italia, porque a pesar que se corrió la 19ª etapa que la ganó el francés Nicolas Prudhomme, que además se puso insolitario, bueno, el mexicano Isaac del Toro pudo llegar de segundo y además mantiene el liderato de la clasificación general. Así que el ciclista Prudhomme se llevó esta victoria en la etapa número 19 de la Corsa Rosa, una de las más duras y decisivas de la presente edición. La carrera se disputó sobre 166 kilómetros entre la ciudad de Biella y la localidad de Champuluc, con 5 puertos puntuales y cerca de 5.000 metros de desnivel que le permitieron incluso al francés
liderar durante la gran parte de la jornada y cruzar la línea de meta de llegada ahí en solitario, luego de 4 horas y 50 minutos y 35 segundos. A ver, quédense ustedes, amigos televidentes, con la imagen del caballero que lleva el maillot rosado. Él es Isaac del Toro, a que además completó el podio en el día de hoy. El ecuatoriano Richard Carapaz en la segunda y tercera posición respectivamente, a 57 segundos del ganador. Así que Del Toro se mantuvo como líder de la clasificación y este fin de semana, específicamente el sábado, buscará defender su posición sobre 205 kilómetros en la etapa reina de la competición. Así que pendiente toda Latinoamérica, sobre todo en México, porque de seguro va a ser recibido como un héroe, porque de ganar el Giro de Italia, ahí lo tienen, ese es Isaac del Toro del Team UAE Emirates. Sería el primer mexicano en ganar el Giro de Italia. Bien, seguimos revisando información. En este caso vamos, con información que tiene que ver con la polémica de la boxeadora Imane Khelif, que no deja de estar ahí sobre la mesa, y es que deberá hacerse una prueba de sexo para poder regresar a la competencia. Así lo informó este viernes la World Boxing, quien detalló que la argelina campeona olímpica femenina del peso welter en París 2024, junto a otros deportistas de la especialidad, deberán ser sometidos a pruebas de sexo obligatorias en sus competiciones o no podrán participar. Esto para el nuevo organismo regulador del boxeo, el cual estará a cargo de las competencias del pugilismo en los Juegos Olímpicos del 2028, tras obtener el reconocimiento provisional del Comité Olímpico Internacional. Sostuvo además que el propósito de dichas pruebas es garantizar igualdad en las condiciones competitivas entre hombres y mujeres. Con la decisión, Khelif no podrá competir durante la Copa de Boxeo de Eindhoven, que se va a realizar el próximo mes de junio, entre el 5 y el 10. Bien, ahora pasamos a revisar información de tenis porque Carlitos Alcaraz venció en un durísimo encuentro al bosnio Damir Sumur en el Roland Garros. Así que Carlitos Alcaraz, por cuarta ocasión en su carrera, cantó una sufrida victoria, pero victoria al fin. El Philippe Chatrier cerrando la jornada del día, batiéndose el duelo ahí entre el bosnio Damir Sumur, que se la puso difícil, a quien derrotó en 4 sets por 6-1, 6-3, 6-4 y 6-4 en 3 horas y 14 minutos. Alcaraz, fue constante en los breaks y en los 2 primeros sets. Sin embargo, Sumur solo logró ganar un juego único. Para la próxima ronda, el europeo le tocará enfrentarse ante el estadounidense Ben Shelton, quien venció al italiano Matteo Gigante. Bien, siguiendo con más este Roland Garros, el francés Tiafoe superó a Sebastián Corda en duelo de estadounidenses. Tiafoe, de 27 años y quien se encuentra ubicado de número 16 en el ranking, superó con marcadores 7-6, 6-3 y 6-4, con un tiempo de 2 horas y 27 minutos a su compatriota Sebastián Corda, número 23 del ranking, y de esta manera logra avanzar a los octavos de final del prestigioso torneo francés. Con este triunfo, el próximo rival de Tiafoe será el alemán Daniel Admire, y que ocupa el puesto número 66 del ranking y que dio cuenta, por cierto, del serbio Hamad Medjanovic en su enfrentamiento previo de 16avos de final. Por su parte, en la rama femenina de este Roland Garros, la kazaja Elena Rybakina pudo avanzar de manera categórica al vencer a la letona Jelena Ostapenko. La número 11 del mundo mostró su poderío y derrotó en tercera ronda a la letona Ostapenko, número 21 del ranking, 2-0 específicamente, 6-2 y 6-2 en 1 hora y 16 minutos de partido. Con esta victoria en tierras francesas, Rybakina extiende su racha ganadora a 7 victorias al hilo tras su reciente triunfo en el Abierto Estraburgo, y ahora en octavos de final se verá las caras este domingo ante la polaca. Qué duelo le espera, Iga Świątek. Y precisamente el otro partido del día por el Abierto de Francia, la número 5 del mundo, la polaca Iga Świątek, ahí la tienen, hizo lo propio y venció 6-2 y 7-5 a la que figura como
número 60 en la clasificación WTA, la rumana Jacqueline Christian. Pero no solo esto quedó ahí, y es que implantó un nuevo récord en el torneo al llegar a 38 victorias y solo sufrir 2 derrotas, logrando conseguir la mayor cantidad de victorias y triunfos en el cuadro femenino tras disputar 40 encuentros en la era abierta, igualando incluso la marca de la legendaria estadounidense Chris Evert. Y del tenis nos vamos a los deportes de combate. La taekwondista puertorriqueña Arelis Medina logra medalla de plata en el Open de Brasil 2025. Medina, quien ocupa por cierto el puesto número 3 del ranking mundial, se colgó medalla de plata en la categoría Punzae Freestyle del Open de Brasil, evento que se está realizando desde el 27 de mayo en Río de Janeiro. La medalla de oro fue para la representante local, para la de Brasil, mientras que el bronce fue para México y Brasil respectivamente. Bueno, con esta medalla Arelis ahora se consolida en el ranking mundial del Punzae Freestyle. Bien, y la selección de para taekwondo de México pudo brillar en este Open de Brasil. Con una medalla de oro, una de plata y una de bronce, el equipo de para taekwondo de México finalizó su participación en el Open de Brasil. La medalla de oro correspondió a la subcampeona mundial Fernanda Vargas en la categoría de los más 65 kilogramos clase K44. La medalla de plata llegó gracias a Susei Koyama en los 52 kilos. Adicionalmente, los mexicanos se quedaron entonces con la medalla de bronce en la competencia por equipos. Como nota destacada, podemos agregar que fue reconocida como la mejor entrenadora del torneo, la exatleta y triple medallista olímpica María Espinosa, quien es la entrenadora del equipo mexicano. Bien, nosotros de esta manera le ponemos punto final a nuestra emisión deportiva hasta ahora acá en Edición Central, como siempre, desde ya deseándole un feliz fin de semana para todos y quédese con nuestra